Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Vamos a la palabra del Señor, amén. Vamos a orar un momento. Bueno, bendito Dios de la gloria y del poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Has sido bueno con tu pueblo, Señor maravilloso, Señor de misericordia, Señor de poder, Señor de gloria. Hoy te bendecimos en esta noche, Señor. Amado Rey de paz, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos que te manifiestes aún con más fuerza, Señor, en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, necesitamos y queremos, Señor, además escuchar tus palabras, Señor, la revelación que tienes para nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy te pedimos que tomes el control, Señor, de todas las cosas. Amado Dios, que tomes el control de este lugar, Señor. Abrimos nuestros corazones para que tú nos hables, para que Señor, para que tu voz sea sonora para nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, Rey de paz. Señor, atamos todo espíritu de error y lo echamos al abismo en esta hora, todo espíritu de confusión también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, estábamos entonces en el primer libro de Samuel, ¿cierto? Sí. Hace 8 días que se hizo una recopilación o algo así. Una comparación entre Samuel. A un paralelo entre entre Saúl y David. El momento de la unción, cuando fue ungido. Cuando fueron ungidos, como ungidos. Bueno, perfecto. ¿Y cuál fue la diferencia? Que Saúl fue ungido con aceite, pero ¿cómo fueron diferentes la unción de Saúl y de David? La unción iba en y el otro en un cuerpo, entonces veíamos ahí como uno era frágil y el otro, no recuerdo el nombre exacto de esa vasija. Redoma. El redoma, que era frágil, pero que el cuerpo era consistente, ¿no? Que ahí, Duro. Sí. Y era para unir a Saúl. ¿Qué era para unir a Saúl? El cuerpo. El cuerpo. No. La vasija que La redoma. El redoma. Era una- Correcto. Una vasija. Bueno, ¿y eso qué significaba entonces? ¿O cómo se... ¿En qué se transformó eso? Le daba sabiduría, le daba obediencia. No, o sea, la diferencia como tal. O sea, ¿por qué la analogía del redoma y por qué la analogía del cuerno? Con la forma como los ungieron. No, la diferencia está en la vasija como tal. O sea, se supone que se supone que el redoma es la analogía de Saúl. De eso se trata lo que habló hace 8 días. Y que el cuerno es la analogía de David. ¿Sí? La vasija frágil, perecedera. ¿Sí? En cambio el cuerno duro. Además el cuerno de ¿qué era? De un carnero. ¿Correcto? Representa la unción de Cristo. ¿Amén? El redoma era algo provisional, era algo que iba a ser desechado. Las vasijas cuando se desmoronan, cuando se rompen, ¿qué pasa? Se rechazan, se desechan, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Saúl? Él fue desechado. ¿Sí? Una unción que se desvaneció, una gracia y una gloria que se desvaneció. En cambio con David, ¿qué pasó? Hasta el día de hoy. ¿Sí? Es la representación del tiempo monárquico y del rey más conforme al corazón de Dios. ¿Quién fue? David, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en David estaba representada la unción de Cristo, sobre él posaba el agrado de Dios, amén. La gracia de Dios, perfecto.
Entonces, volviendo al primer libro de Samuel, donde íbamos nosotros, vamos al capítulo 17. Recordemos que lo último que vimos era ya el encuentro como tal de David con el filisteo, con Goliat, ¿cierto? ¿Qué pasó allí? ¿Qué hizo Goliat que ocasionó que el momento se volviera más álgido? ¿Qué hizo? Maldijo a David por sus dioses, o sea, invocó a sus dioses. ¿Sí? La lucha se convirtió ahora sí netamente en una lucha espiritual. Amén. Yo soy perro para que vengan a mí con palos y maldijo a David. Y maldijo a David por sus dioses. ¿Y qué dijo David? ¿Sí? David le dijo: tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿A quién invocó? Al Dios de los escuadrones de Israel. Correcto. Invocó al Dios de los dioses. ¿Correcto? Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, le dice: el Señor te entrega hoy en mi mano. O sea, David no está suponiendo, ¿no? David está declarando lo que va a pasar. O sea, David allí pasa de ser, ¿se acuerdan? Pasa de ser un pastor a convertirse en un guerrero. Y como un guerrero de Dios se convierte en ¿qué? En profeta. Y está diciéndole allí a Goliat, le dice: Dios me ha entregado, te ha entregado hoy en mi mano, yo te venceré. Miren lo que le dice: te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Amén. ¿Qué está diciéndole? Le voy a cortar la cabeza. Recuerden que la lucha se volvió también espiritual, ¿no? Al invocar los dioses. ¿Qué significará entonces que David le diga a Goliat: te voy a cortar la cabeza? ¿Eso qué significará espiritualmente? Eso significa quitarle toda autoridad y poder al filisteo y a toda potestad espiritual, ¿me entienden? ¿Se acuerdan que yo les dije cómo los leones en la selva tomaban territorios? Sí. Ellos llegaban y hay un momento en el que, cuando la lucha se vuelve más cruenta, se cometen actos de canibalismo. Y lo que hacen los leones es matar al otro león o a los otros leones y quitarle la cabeza. ¿Sí? Ellos se comen todo el cuerpo y dejan la cabeza. Pero es como una señal que ellos dejan para entender que el que está allí era el que mandaba, pero ya no. ¿Correcto? Ahora, eso pasa en el mundo espiritual. ¿Usted sabía? Que con espadas se pueden cortar cabezas espiritualmente. O sea, lo que en el Antiguo Testamento era algo que se veía en batallas entre ejércitos, o sea, hombres decapitados, reyes decapitados. Es algo que bajo la ley de Cristo, bajo la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, es algo que se hace espiritualmente. O sea, si usted espiritualmente se puede ver, tiene armadura, tiene escudo, tiene espada. ¿Para qué será? ¿Para qué Dios le da a uno una espada? ¿Para tenerla allí? No. Para cortar, para traspasar. ¿Correcto? Y eso es algo que pasa espiritualmente. Se quitan cabezas. Cabeza es autoridad. Entonces allí David le está diciendo: te voy a cortar la cabeza, para que aquí no quede ni el más mínimo rezago de la autoridad que había tenido hasta ese momento Goliat. Una autoridad que metía miedo, infundía miedo, ¿cierto? Y además está diciendo que no solamente eso va a pasar,
sino que allí van a quedar regados los cadáveres de los ejércitos de los filisteos. Está afirmándolo, no está suponiendo que eso va a pasar, no está arriesgándose, está diciendo lo que va a pasar. Veíamos que David era un hombre que hacía lo que Dios le mandaba, ¿sí? Era obediente, y él corroboraba, él se aseguraba que era lo que Dios quería, e iba y lo hacía tal cual. No era un hombre de improvisaciones, no era un hombre de hacer las cosas al azar. Él ya tenía previamente una estrategia, ¿sí? Había tomado ¿cuántas piedras? 5. Eso es porque sí, por tomar un número de piedras. ¿Por qué será? Cada piedra tenía su significado. ¿Y cuál es ese significado? De apóstoles, profetas, pastores. El 5 tiene un número especial en la Biblia. El 5 tiene un número especial en la Biblia. En este caso, hace referencia ese número 5 a los ministerios del Señor. ¿Sí? Ministerios que generalmente están simbolizados con los dedos de la mano. ¿Sí? Y que esos dedos empuñados se convierten en una sola arma, ¿me entienden? Ahora, la palabra de Dios dice que hay un arma letal que Dios tiene. Eso está en Salmos. Se llama la diestra de justicia. Tú golpeas con la diestra de justicia. ¿La diestra de justicia quién es? Cristo. Cristo la diestra. O sea, Cristo es como el puño del Padre, ¿me entienden? Es como el puño del Padre, que es tan fuerte que se convierte como en una roca. Y el libro de Salmos dice que esa diestra de justicia golpea los dientes de los leoncillos, dice, de los depredadores. Es un golpe tan fuerte que destrona, destruye toda autoridad que se enfrente contra ese. Ahora, ese 5 habla de un diseño de Dios, pero también habla de unidad, ¿sí? De unidad. Amén. O sea, David estaba siendo muy profético allí, ¿no? Estaba utilizando una estrategia de Dios completa. 5 piedras. ¿Sí? Ahora, miren lo que dice acá. Ya dice que va a cortar la cabeza, ¿cierto? Vamos en el 48. Le dice que va a cortar la cabeza y que van a quedar regados los cadáveres y que las aves y del cielo se van a comer los cadáveres de los filisteos. Y dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestra mano. ¿En cuál mano? La diestra de Dios. ¿Sí? O sea, ¿la mano quién es? En nuestra mano. Cristo, ¿correcto? Amén. Dice además, aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, este se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Entonces David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. Ahí también se ve la experticia de David, ¿no? Claro, claro, ¿Por qué? Porque él no recogió una piedra del suelo ni nada de eso, sino que fue al arroyo a recoger un tipo de piedra que se llama el canto rodado. Que lo que pasa es que las piedritas en el río, de tanto rodar con el río, se ponen así, ver, redonditas. Entonces, ¿qué pasa? Para usted tirar con una honda, con una cauchera, una piedra, entre más redonda es, más en el blanco va a dar, porque no le coge comba. ¿Ah? Entonces, si usted coge una piedra que es cuadradita o medio aplanada, ella lo que va a hacer es planear y con el viento se va a desviar del objetivo. Entonces, David fue al arroyo y escogió 5 piedras del arroyo, o sea, de los cantos rodados. ¿Sí ven? Eso mostraba que ese muchacho
sabía lo que hacía. Porque eso, los que tiran onda, saben que la piedra tiene que ser completamente redonda para no fallar el tiro. Y ahí también nos muestra eso, lo que ya Dios lo había preparado a él. Perfecto. Claro, ahí se ve la preparación humana como tal y espiritual, ¿no? Ahora, aquí le surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué cogió 5 piedras? Bueno, es como un acto profético, ¿no? Pero también uno podría decir, ¿será que David estaba considerando por si las moscas fallaban? Mire que todo es un acto profético. Toma 5 piedras y las mete ¿en dónde? En su bolsa pastoril, ¿cierto? Allí, están guardaditas. Y cuando mete la mano, ¿cuántas sacan? Una. ¿Y las otras 4 eran de por si fallaba? No porque él sabía. Mire, por eso le digo, todo es un acto profético. Él mete 5 que se convierten en ¿qué? En una. El secreto para propinarle un golpe al enemigo es que todo se vuelva uno. Les voy a decir algo, y de una vez les boto ahí el dato a ustedes, intercesoras. Obviamente uno a veces falla en anunciarlo o recordarlo, ¿no? Cuando el pastor Mauricio, por ejemplo, o cualquier otro pastor sale a una misión, todo el cuerpo tiene que movilizarse, ¿me entiendes? O sea, tiene que unirse. ¿Sí? Los que son utilizados para como columnas financieras, los que interceden y el que va, o los que van, tienen que estar unidos. Entonces, ¿qué se supone que toca hacer cuando alguien va de misión? Toca incrementar la intercesión. ¿Me entienden? Ese evento necesita que haya unanimidad, haya que se vuelva algo compacto para que el golpe que se proporcione sea letal, ¿me entienden? Letal, contundente. ¿Sí? Él sacó una piedra que ya venía a representar las 5, o sea, esa piedra era la piedra que iba a derrotar a Goliat. De hecho, lo que mató a Goliat fue la piedra. ¿Sí me entienden? Lo que pasa es que después le cortó la cabeza para dar a entender que hasta la autoridad allí quedó destituida, quedó acabada, ¿me entienden? Toda esa amenaza quedó acabada. De hecho, eso hacían los reyes con los enemigos, ¿no? Decapitaban a los enemigos y mandaban las cabezas a los lugares para que la gente entendiera, mire, hasta aquí llegó este. Yo derroté a ese. Esa era la prueba, ¿me entienden? Entonces, dice acá, entonces David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en su frente y este cayó de bruces en tierra. Mire, dice, así venció David al filisteo con una honda y una piedra y lo mató sin tener espada en su mano. O sea, cuando el hombre cae, o sea, ya el golpe, dice que se le incrustó. Ya la fuerza que se le imprimió a ese golpe. Ahora, ¿se nota ahí la mano de Dios o no? ¿O simplemente la fuerza de David? Para que se le incrustara una piedra en la frente. Bien, el único hueco que había. ¿Sí me entiendes? Tenía casco, tenía... La fuerza de Dios. No, y además para que quedara incrustada en un occipital de un hombre de 2 metros con 80. Frontal. Perdón, un frontal de un hombre de 2 metros con 80. En la parte más dura de la cabeza. ¿Sí me entienden? Ahí, en el espacio que quedaba en su yelmo, en su casco, allí lo incrustó, cayó muerto. ¿Sí? Dice acá. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de este,
lo sacó de su vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo mata uno a alguien 2 veces? No le digo que la lucha era humana, pero también espiritual. Sí, mire que la muerte segunda puede ser un referente de eso, ¿no? Usted tiene que nacer 2 veces para morir, ¿cuántas? Una. Y habrán aún algunos que no morirán, sino que dormirán, dice el apóstol Pablo. O sea, la excepción a la regla, ¿cuál es? El arrebatamiento, ¿cierto? Pero los que nacen una sola vez, ¿cuántas veces mueren? 2 veces. Claro, la muerte física y la muerte espiritual. Entonces aquí, ¿quién sufrió una muerte tanto física como espiritual? Goliat. Y con la muerte espiritual de Goliat, toda la potestad que en él recaía también cayó. Porque fíjese que está diciendo David, no solamente Goliat, sino todo ese ejército va a caer hoy muerto. O sea que David, ¿qué hizo? Le dio un camino a los demás soldados del ejército de Israel. ¿Sí? Es como cuando Josué toma la tierra de Canaán. ¿Era solamente esperar que los muros se cayeran? No, había que ir a poseerla. O sea, Josué daba el primer paso, o Josué mataba todo lo que estaba delante de él. No, Josué daba el primer paso. ¿Y de qué hacía Israel? Lo secundaba. ¿Correcto? Lo secundaba. Para que, mire, ¿cuál era la consecuencia de que uno de los 2 bandos perdiera? ¿Cuál era? Entonces ya se les olvidó. ¿Cuál era el precio que se pagaba por perder la batalla? ¿Cuál era? Pues, presos. Esclavos. O sea, el pueblo que perdiera se volvía esclavo del otro, ¿cierto? Sí, así es. Mire, para que una nación pueda ser tomada como esclava, ¿qué toca hacer? Toca acabar con el ejército. Toca acabar con el ejército, o sea, con los hombres de guerra, y destruir o tomar posesión de las armas. ¿Sí me entiende? No fue que entonces David le ganó a Goliat y listo, nos vemos. No. Mira, porque está diciendo que los ejércitos de Israel, de Filistea, iban a caer también ahí. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿qué quiere decir eso para la guerra espiritual? Usted tiene que acertar golpes contundentes. Para eso existen en la guerra los francotiradores, ¿sabía? ¿Para qué son los francotiradores? ¿Para qué son? Específicamente, ¿para qué son? Para matar a los oficiales. Llámese generales, coroneles, mayores, capitanes, tenientes. O a otros francotiradores. O a otros francotiradores, con tal de evitar la amenaza que esos otros representan. ¿Qué pasa cuando los oficiales caen? Pasan 2 cosas. O las tropas se rinden, o se enfrentan en la batalla, pero sin la dirección, sin alguien que los dirija. O sea, se van como a una carnicería. Los oficiales son los que le dan estrategia a los soldados. ¿Amén? Cuando el oficial no está, o el soldado dice, oiga, me rindo, hasta yo aquí no paso. O se enfrentan en la batalla, pero sin experticia, sin dirección. Son más fáciles de derrotar, ¿me entienden? Entonces, la guerra espiritual es igual. Al que había que derrotar, ¿a quién era? A Goliat. Cuando usted se enfrenta en la guerra espiritual, aquí hay que dispararle a la cabeza. ¿Me entiende? Ahora, si es algo grande, una sola persona no lo va a poder hacer. Se necesita el cuerpo entero. ¿Sí? Se necesita fuerza apostólica. Eso es lo que representa la mano, fuerza apostólica. ¿Correcto? Que propine un golpe fuerte en las tinieblas, para que la cabeza, siendo derrotada, se desmorone todo lo demás, ¿cierto? Lo demás sea ya
añadidura, por decirlo así. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que David allí representó de manera profética. Entonces, le corta la cabeza, ¿cierto? Dice, cuando los filisteos vieron muerto a su héroe, que miren, huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron gritando. Ay, sí, ¿no? Necesitaba, no, pero es que ya, o sea, pero es que el pueblo de Israel necesitaba, mire, más que la cobardía, era que no cualquiera lo podía hacer. Se necesita alguien mandado por Dios. Amén. Mire, para enfrentar batallas de ese tipo en el mundo espiritual, Dios no utiliza a cualquiera, ¿sí? Utiliza a una persona que ha sido llamado a eso, o a un ministerio que ha sido llamado a eso, ¿correcto? La iglesia es una, ¿correcto? Pero una es la función de la cabeza, una es la función de la mano, una es la función del pie, ¿entiendes? La iglesia a veces necesita que se levante un ministerio que funcione con la fuerza de Cristo para romper, para abrir brechas. Amén. Y el resto de la iglesia pueda secundar ese acto, ¿me entiendes? Entonces, al ver esto, ¿qué hacen los filisteos? Corren. ¿Y quiénes salen detrás de ellos? Ahí sí, los ejércitos de Israel y de Judá. Y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta la puerta de Cron. Los cadáveres de los filisteos yacían por el camino de Seraín hasta Gat y Ecrón. O sea, había un reguero, una planicie llena de cadáveres. Entonces se cumplió lo que dijo ¿quién? David, el profeta, como profeta, ¿me entienden? Entonces eso es lo que pasa también con nosotros, ¿sí? La palabra de Dios dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ¿sí? La palabra también dice que nosotros, que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. O sea, nosotros tenemos que comprender que la religión no hace parte de nosotros. No es venir un domingo a sentarnos, leer la Biblia lindo, ¿sí? Una homilía, orar en la casa, hacer un devocional en la casa y pare de contar. No, el cristianismo es una guerra espiritual. Una guerra espiritual donde todo el Antiguo Testamento se ve reflejado en nosotros. Ahora siendo nosotros gobernados y encabezados ¿por quién? Por Cristo. ¿Y qué arma principal tenemos nosotros? El Espíritu Santo. O sea, ¿y es una guerra de qué? De conquista. Nosotros vamos a conquistar los lugares que estaban tomados por los demonios. Amén. ¿Y cuál es el botín? Pues perfecto, las almas. Ese es el botín. El botín no son riquezas, el botín no son castillos, el botín no son lingotes de oro. Evidentemente para toda esta obra Dios nos provee todo lo que necesitemos. Amén. Díganle que está al lado, Dios da todo lo que necesitamos. Pero la obra es de conquista. ¿Y las almas dónde están? Dispersas por territorios. Y cada territorio tiene diferente fuerza o nivel espiritual o autoridad espiritual, pero siempre hay allí demonios y potestades que toca enfrentar. Amén. Llámese Neiva, llámese el Huila, llámese Bogotá, llámese Colombia, llámese Venezuela, Perú, bueno, en fin, o el mismo bar o la misma casa. Hay veces usted va a predicar a una casa y es toda una guerra espiritual. La casa está tomada por potestades espirituales. Tiene que orar, ¿no? Entonces, si el problema es, por ejemplo, que venían de la brujería, ¿contra qué toca pelear entonces? Pues contra esas potestades. Y si eran satanistas, y si era una familia de alcohólicos y perniciosos, no es simplemente orar, ¿me entiende? Sino que hay que atacar esas cosas. Ahora, ustedes que están siendo entrenados como intercesores y guerreros, hay una gran diferencia entre decir, Señor, ayuda a tal, eso hace parte de la oración, perfecto, pero también Dios dice, bueno, empiece a declarar, empiece a conquistar, empiece a hacer actos de guerra, ¿entienden? Obviamente todo dirigido por Dios.
Sí, y pues sobre todo ahí lo que vemos es la declaración de fe, ¿no? ¿Qué significa? Nosotros en el secreto recibimos lo que Dios quiere hacer, su voluntad. Pero David no se quedó con la voluntad de Dios en el corazón, no se quedó callado mientras que el filisteo lo maldecía, sino que ¿el qué hizo? Lo proclamó. Habló. Perfecto, sí. Entonces, ¿qué dice la Biblia en Efesios 3:10? Dice que Dios ha escogido la iglesia para hacerle entender o para declararle su multiforme sabiduría a los principados y a las potestades. Entonces, yo tengo que proclamar la palabra de Dios y proclamar lo que creo que Dios va a hacer, sea con mi familia, sea con mi nación, sea con mis pastores, sea con mi vida. Porque es que la guerra espiritual es básicamente una guerra de vean. Palabras. ¿Se acuerdan que la otra lo hablamos? El diablo le va a disparar sus palabras ¿a dónde? La mente. Usted para eso, usted tiene que acogerlas o rechazarlas. Rechazarlas. Entonces, por ejemplo, ¿qué le dice el diablo a la persona? A las personas. ¿Qué le dice el diablo a las personas, Astrid? Estás acabado, eres un Hasta fracasado. eres un fracasado. ¿Qué más le dice? Estás enfermo. Te van a rematar la casa. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Pues dice muchas cosas. Amenaza de muerte. Eso, te va a matar. ¿Qué más dice el diablo? No aguante, por lo menos a veces que... Bueno, le pone desánimo, me gusta. Pero ¿y cómo responde uno a esa agresión? Digamos que en el mundo espiritual es como que Goliat le estaba boleando piedras a David. Con ¿Sí las o no? palabras. ¿Sí o no? Con las palabras. Pero David, ¿qué tenía? ¿El escudo de qué? De la fe. Pero la fe no solamente hay que tenerla en el corazón, hay que ¿qué? Hablar. Proclamarla. ¿Sobre qué se basa nuestra fe? Sobre las palabras de Dios. Muy bien. Entonces, viene el diablo y le dice a Astrid, igual que la otra vez, claro que ya hoy sí están más entrenados, ya les veo la cara de que hoy sí están preparadas. Miren, viene el diablo y le dice a Astrid, te voy a rematar la casa y vas a ir a vivir allá debajo de un puente. ¿Usted qué le dice? Vete, Satanás, escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, me gusta, amén, está bien por ahí. Ah, bueno, le dice a Luzmila, Luzmila, eso no vaya por allá a predicar el evangelio, no vaya. ¿Usted qué le dice? Bueno, escrito está que por lo menos debería ser discípulos por el mundo. Amén. Bueno, ahí está, sí ve que la palabra está ahí. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Ahí está la palabra cerca de tu corazón y de tu mente, de tu boca. ¿Sí ve? Ahí está. Uno cree que no está, pero sí está. Que, a ver, y Clemencia, ¿qué pasa si el diablo le dice, te vas a morir? ¿De qué le dice? Escrito está, no moriré, sino que viviré. Amén, ¿para qué? Le faltó la segunda parte del versículo, pero bueno, para contar las maravillas. Mire, yo con esa me defendía cuando yo recién me convertí, el diablo me andaba diciendo, te vas a morir acá, con el trastorno de pánico que yo tenía. Y yo por allá en una montaña solo y me decía, y aquí estás solo y no hay quien te venga a rescatar. Y yo decía, no moriré sino que vivir. No me acordaba el resto del versículo. Pero ahí repetía, hermano. Y ahí salí adelante. Bueno, ¿y qué dice? ¿Qué dice mi hermana Maribel? Si el diablo le dice, te voy a enfermar. Escrito está, el Señor ya se llevó todas nuestras enfermedades y las clavó en la cruz del Calvario y somos sanos. Por las llagas. Por las llagas de Jesús. Amén. Somos curados, sanados. ¿Cuántos me están entendiendo cómo es la cosa? ¿Amén? Entonces ahora, póngame cuidado. ¿Qué otra cosa puede decirle el diablo por ejemplo, a Clemencia? Le dice, ¿sí ve? Su hija Carolina está perdida. Y usted entre más hora más perdida está. ¿Usted qué le dice? Mentiroso. ¿Qué se le dice después? Salva. ¿Y por qué le En nombre dicen? de Cristo Jesús. ¿Por qué y por qué o qué? Todo el que cree en Cristo será salvo. Y tu casa. A eso, hermana, ya me están entendiendo cómo se pelea esta batalla. Es que David, ¿qué tal? ¿Usted se imagina donde David hubiera dicho, y te voy a matar y tal? Y le dice el filisteo y él dice, ay, no me digas así. Voy a llamar a mi pastor, espere. ¿Aló? Pastor Mauricio. ¿Qué, mijito? Ay, que estoy aquí en la batalla y hay un gorila como de 2 metros con 80 que viene boleando una espada y que dice que me va a bajar la mula. ¿Qué le va a decir el pastor Mauricio? Hermano, defiéndase como pueda que lo van a matar, hermano. ¿Sí me entiende?
Así es como se enfrentan los hechos. Hay que ¿qué? Proclamarle a los potestades la sabiduría de quién? De Dios. ¿A quién le revela Dios sus misterios, su grandeza y su palabra? ¿A los diablos? A los hijos de A sus hijos. los que creen. Y nosotros estamos encargados de darle a conocer a los demonios la voluntad de Dios. ¿Para qué qué? Para que se aparten. Amén. Amén. Bueno, ya, eso era todo. Correcto, así es, exactamente. O sea, el pastor desmenuzó básicamente cómo nosotros nos dinamizamos en el mundo espiritual, nos movemos, ¿correcto? Y las herramientas que Dios nos dio para eso, así como se las dio a David. Entonces se cumple lo que el profeta dice y el guerrero dice, ¿cierto? Sí, amén, así es. No, es que esa es la característica de un profeta, ¿no? Lo que el profeta dice pasa. Así es, dice, tal como dijo, así pasó. Pasa. ¿Y cuántos Y eso le debe ayudar a usted a entender quién no es un profeta, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, esos que algunos dijeron, vienen 4 lunas de sangre. Sí, acabó eso. Cuando termine la 4ª luna de sangre, verán en el cielo la señal del Hijo de Dios. Y yo me miraba con Antonio y ¿a quién le creemos? ¿A la palabra o a este falso profeta? Pero no es que ellos son pretribulacionistas. Oiga, y Eso viene ¿qué en el pasó? 2012. ¿qué pasó? 4 lunas de sangre. Nada, no pasó nada. No pasaron ni estrellas fugaces esa noche. Y a mí se me decía el Espíritu Santo, no es así, porque tiene que pasar lo que está escrito. ¿Ah? Apostasía, ¿y quién tiene que aparecer? El hijo de perdición. El hijo de perdición. ¿Y dónde está? ¿Y cómo se llama? Y tiene que ser reconocido, ¿no? No que ande. Y yo le digo una cosa, por ahí anda. Una persona No sé dónde estará ahorita, en la ONU, no, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, No, pero ahorita, o está haciendo carrera de político en algún país de Europa, no sé. pero ahorita, por ejemplo, apareció el hijo de Trump diciendo que va a ser el arreglo del siglo entre palestinos y judíos. Para ponerle. Sí, ahí sí me la baraja más despacio porque yo sí no sé cómo sea el tema con Estados Unidos. Pero sí le digo que eso está pasando, o sea, que si está ese intento y que si hay unas personas interesadas en realizar eso. Ahora, tipo joven. ¿Qué dijo el hijo de qué? el hijo de El Trump. hijo de Trump andar anunciando que iban a hacer el arreglo del siglo. O sea, paz entre israelitas y palestinos. Ahora, si él se hace eso, pues ya uno lo empieza a meditar, pero tendría que reunir otra serie de características, ¿no? Pero bueno, el caso es que el hijo de perdición tiene que aparecer. Entonces, pueden venir 200 lunas de sangre, pero si no ha aparecido la otra señal, o una de las señales más importantes aún, antes de, no va a pasar nada, ¿me entienden? Entonces, volviendo al tema del profeta, ¿cómo quedaron esos profetas? Mal. ¿Quién va a creer ahora en ellos? Nadie. Bueno, o nadie debería creer en ellos. Sí, eso creo. Pero un profeta del Señor, mire, yo le digo una cosa, un profeta del Señor no se la pasa toda hora profetizando, primero que todo. Mire, tipo que se la... Mira, hay gente que va así, profetas supuestamente que van así, a toda hora buscan cómo profetizar. Uy, sí. Hermana, Dios me dice... Y viene la otra, hermana, oiga, de toda... ¿Quién dice? Los profetas, los grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿quién les dice a ustedes que andaban a toda hora profetizando? Habían unas pausas en sus vidas hasta que Dios volviese y les aparecía, hagan esto, pero podían pasar años. Años podían pasar. Eso sí, cosa en la que Dios los utilizaba, pasaba. Amén. Entonces, el profeta no anda toda hora profetizando, pero cuando profetiza, se cumple lo que Dios dice, amén. Ni anda diciendo cualquier cosa. Correcto, ni anda diciendo cualquier cosa. Sí, cualquier bobada. El profeta de Dios no es un adivino, correcto. Eso, exacto. No es un adivino, no. David no hizo uso del agüero, de la adivinación o de la superstición para derrotar a Goliat. Hizo uso del poder de Dios y la gracia, el poder, el respaldo, la dirección de Dios para hacer lo que hizo. Amén. Entonces, quedó el reguero de cadáveres, ¿sí? Dice, cuando los hijos de Israel volvieron de perseguir a los filisteos, les saquearon su campamento
Luego David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su morada. La llevó a Jerusalén, ¿para qué? Para ponerla ahí. Mire, mire lo que pasó, ¿correcto? ¿Quién fue derrotado y quién ganó? Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O inquietud? ¿Ninguna? Bueno, entonces acabemos el culto. No es molestando. ¿Ninguna pregunta? Bueno, dice acá, cuando Saúl vio a David, versículo 55, que salía para encontrarse con el filisteo, preguntó a Abner, el jefe del ejército: Abner, ¿de quién es hijo de ese joven? Imagínense, dijo que le tocaba ya. ¿Cómo estaba tan mal ya que ni se acordaba? ¿Quién es ese? Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. El rey dijo: me pregunta pues de quién es hijo de ese joven. Cuando David volvía de matar al filisteo, teniendo la cabeza del filisteo en su mano, Abner lo tomó y lo llevó a Saúl. Saúl le preguntó: joven, ¿de quién eres hijo? David respondió: soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de David, y Jonatán le amó como a sí mismo. Aquel día Saúl le retuvo y no le dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó la túnica que llevaba y se la dio a David, junto con otras prendas suyas, inclusive su espada, su arco y su cinturón. David iba a donde Saúl le enviaba y tenía éxito, por lo cual Saúl lo puso al mando de la gente de guerra. Y esto era agradable a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los servidores de Saúl. ¿Cuál fue la primera consecuencia que recibió entonces David? Pero lo llevaron al palacio. Lo llevaron al palacio y se le empezó a dar ¿qué? Como la armadura. Lo vio general, y ahí ese general, porque era uno de los generales, o correcto, un tipo lo de alto promovieron y le dieron autoridad dentro del reino. ¿Ven? ¿Por qué? Por los resultados. Entonces los resultados en la vida cristiana, ¿qué dan? autoridad, subida de rango, sí señor. Hasta el día de hoy, yo me pongo a pensar de esos ministerios grandes, ya hoy de multitudes y de países enteros, ¿cuántas batallas han vivido? Pues, si nosotros llevamos 15 años de batallas y lo que tenemos es poquito, pero poquito, comparado con otras cosas, y ha sido luchas y luchas y luchas. ¿Y quiénes son los que están allí como en honra, en eminencia? ¿El que llegó ayer a mirar a ver cómo estaba la cosa? ¿Sí? El que ha probado, El que ha sido probado, ¿me entiendes? El que ha estado ahí en la batalla, el que ha dicho no, lo único que no puedo hacer es retroceder, eso no lo puedo hacer, no lo puedo retroceder, tengo que seguir adelante. Amén. Amén. Hay muchos que han renunciado, ¿sí? Y los que renunciaron y se apartaron, ¿qué pasó? Simples expectativas. Y porque hay gente que todavía le sorprende eso. ¿Por qué eso? Vale a la Biblia, hermano. ¿Qué dice? Porque muchos son los llamados, así es, pocos los escogidos. ¿Cómo se escoge a alguien? ¿Al azar? No, se mira su condición, su decisión, su voluntad. Amén. claro, su compromiso, Su compromiso. su lealtad, su fidelidad. Correcto. Y eso fue lo que pasó con David. O sea, seguimos viendo el reflejo de David en nosotros. Amén. Yo tengo una pregunta. Bueno, nada, tiraron a rajada. Corchador, corchador. No, A mí me late que viene corchador. No. Ah, no, Lo que no. pasa es que yo he escuchado, me llama la atención que yo he escuchado a unos salmistas, unos dicen que el Señor se tiene preferidos y otros dicen que no. Entonces, pues me gustaría saber los pastores qué piensan de eso. Ah, corchadora, eso tiene que ser ¿Qué el le parece, corchado? No, mire, es sencillo, es sencillo. Cuando el Señor apareció, ¿qué dijo el padre del hijo? Su hijo amado. Perdón, ¿el cielo se abrió cuando apareció Juan Bautista? No, cuando se apareció el hijo. ¿Correcto? Es sencillo.
La preferencia del Padre es equivalente a la cantidad de Cristo que haya en cada quien. Yo creo. Así de sencillo. Pero eso es por una parte. Por otra parte es que hay otro problema. Y es entender el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en el Nuevo Testamento? Cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Se dispersaron los apóstoles. No, bueno, sí, pero ¿y qué pasó en el templo de Jerusalén? Pasó algo que es la claridad de qué fue lo que Dios hizo cuando el Hijo de Dios murió. Se rasgó el velo del templo. ¿Qué era lo que dividía qué? El altar, Vamos, clase de Biblia básica. Básico. El tabernáculo, ¿no? No, el tabernáculo era en el desierto, estamos en el templo de Herodes, el segundo templo reconstruido. El lugar santísimo. ¿El lugar santísimo del lugar qué? Santo. Santo. Ahora, ¿qué representa el lugar santísimo? Imagino que la presencia de Dios. Perfecto, el lugar de la presencia de Dios. Sí, ¿Qué significaba el velo? El velo decía, el que dice Hebreos, que el acceso a la presencia de Dios no había sido revelado. Exacto, sí. Solamente había un hombre especial escogido por Dios para que pudiera entrar. Entonces ahí vemos unos escogidos, ¿sí? Dios escogió de medio de las familias, usted y usted. ¿Por qué motivos? La misma Biblia lo dice, porque hicieron méritos. O sea, porque en un momento tuvieron un comportamiento diferente a los demás. Pero en el Antiguo ¿Sí? Testamento. En el Antiguo Testamento, o sea, los levitas se consagraron como la gran tribu sacerdotal por el celo que mostraron por Dios en el problema con el becerro de oro, ¿se acuerdan? Sí. O sea, Dios es un Dios como de reacciones, acciones y reacciones. Si Dios llega aquí y le dice a todos ustedes, mañana los necesito a las 5 de la mañana predicando en el hospital, ese tipo de cosas va a mostrar una diferencia entre cada uno de ustedes, la personalidad y el carácter de ustedes. Algunos dirán, no, yo no voy, que me adrugue otro. Primera opción. Segunda opción, otra dirá, ¡ven! Hasta se azota y se cae y se da su totazo. Bueno, no, las diferentes reacciones de respuesta, ¿sí? Pero la realidad, ¿cuándo se va a ver? Al hacer las cosas. Mañana a las 5 de la mañana. Entonces, mañana a las 5 de la mañana, el que llegue, ¿Dios está qué? Mirando. Entonces Dios dice, el que es fiel en lo poco, ¿en dónde? Entonces las carreras en el cristianismo son como un tamizaje. Vean, nosotros dos arrancamos hace 15 años. Bueno, yo un poquito antes que Mauricio. Y bueno, yo arranqué con mi carrera ministerial. Habían otros, un pocotón de prospectos de ministros en Orave, ¿cierto? Pero hartos. Oiga, y poco a poco cada uno fue quedando relegado, eliminado, retrocedió, falló. Entonces, ahí no es que Dios tenga de preferido a Toñito. No, simplemente es que Toñito aguantó lo que los demás no aguantaron. Mientras que otro dijo, ay, esto es demasiado horrible para mí. Yo no soporto la traición. Toñito dijo, Señor, sáname. Yo no sigo al hombre, yo te sigo a ti, te amo. Sáname porque me siento mal y tengo rabia. Porque yo no puedo negar que a veces por mi mente pasaban imágenes donde agarraba más de uno y le metía una sola trompada. Yo no puedo negar. Pero Dios me fue matando también la carne y me fue enseñando, hijito. Pero ¿cómo va a revolcar al pobre ministro de la banda? No lo haga porque eso va a hacer mal para usted. Sí, padre, tiene razón, ayúdame. Y tuve mi lucha. Yo tuve muchas luchas porque a veces el viejo hombre que quiere salirse, sí, otra vez. Manifestarse. Claro, ¿cómo diría el viejo Toñito? Este man me la va a montar, le doy duro, mano, le voy a sacar la muela de un puñetazo. Sí, esa era mi reacción, ¿sí? Pero en medio de todo eso, Dios lo va a uno depurando. Y cada vez uno no se da cuenta, ¿sí? Cada prueba, cada dificultad, cada lucha me va haciendo esto con Dios. Acercando más. Entonces, ¿qué le dice Cristo a sus discípulos cuando después ya de pruebas, te vamos a matar, te vamos a linchar, te vamos a hacer, y ellos con él, corriendo por todo Israel? ¿Ustedes sí se lo imaginan o no? El Señor corrió de una ciudad a otra porque lo mataron. ¿Y quiénes iban detrás? Entonces ya cuando están allá escondidos, en la última cena el Señor les dice, miren, ¿saben qué? Yo de ahora en adelante no les voy a decir a ustedes mis siervos. Yo ahora los voy a llamar ¿cómo? Mis amigos. Porque ustedes han estado en todas mis pruebas. Entonces, entre más los años de fidelidad van pasando y yo no decaigo, no dejo mi primer amor, no dejo de ser quien he sido con Cristo, aunque todo el mundo se me ha venido encima para matarme y destruirme, y yo sigo enamorado de Él, ¿qué va a causar eso entre Él y yo? ¿Usted qué cree? Cercanía.
¿sí? Entonces puede que no sea tanto que es que hay unos favoritos o unos, ¿sí? Que Dios ahí dice, ay, es que ese sí me gusta mucho. Ay, Señor, pero ese no ora nunca. No importa, ese es el que me gusta a mí. Ay, pero Señor, ese nunca lee la Biblia y nunca va a la iglesia. Ay, no importa, pero Dios no es así. No es un capricho, ¿sí? La puerta al Padre está abierta. ¿En qué horarios atiende Dios a sus hijos? A ver, yo quiero preguntar aquí, ¿alguien conoce el horario de oficina del Señor o no? ¿Qué? ¿Ah, no tiene horario de oficina? No. O sea, se rasgó el velo y no hubo manera de volverlo a coser, ¿cierto? No hubo. Entonces yo le voy a preguntar, si usted quiere hablar con él a las 2 de la mañana, ¿puede? Y a las 4, ¿será que está...? No está cansado ni nada, ¿cierto? No duerme. Entonces, le digo, ¿cuál es la diferencia entre un hijo y otro? Que hay hijos que aman más a su padre que otros. Como cuando uno tiene a los niños también, a sus hijos. Mire, uno ve aquí los... Que se porta bien con uno, pues sí, o sea... Uno ve mire, aquí en la casa tenemos dos niños, ¿cierto? Bueno, yo pregunto, ¿los dos son iguales? No. Alguno dirá, es que de pronto es que el pastor como que quiere más a Manuel que a Josué. Yo digo, no. Pero es que el que se acerca a hablar conmigo, a estar conmigo, ay, hola Patón, ¿y cómo estás Patón? Y no sé qué. Y mira que un dinosaurio, ese Manuel, él lo hace todo el tiempo. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Él se acerca a mí. Josué, yo quiero igual también a Josué y también quiero a Manuel, obvio que los amo. Sí. Pero la relación es diferente, no por mí. Por él. Yo no la marco, es él. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Ahora, el Padre está en el trono y yo llego con mi guitarrita y ¿a qué viene, papito? Vengo a cantarte una canción. ¿De verdad, mijito? Sí, Padre, vengo a cantarte una canción. ¿Seguro que no vienes con algún propósito raro? No, pero... A ver, Toñito, a ver. Pero pare bolas. Toñito, ¿qué quiere? No, padre, que es en serio que vengo a cantar una canción. Porque es que así dicen en las vidas de las familias. Cuando el papá es el que carga la billetera para todos lados, ¿a qué se acercan los benditos chinos? Ahorita porque estos dos están muy chiquitos y sin embargo a veces cuando llegan... Interés. Dice, ¿qué me trajo? ¿Qué me trajo? Pero es la naturaleza humana. Entonces, usted no me puede decir que mi corazón es igual al de usted o al de usted o al de usted. Cada uno tiene un corazón diferente. Cada uno. Y entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia de eso? Que hay unos que llegan y... Yo, por ejemplo, yo soy así. Con mi guitarra. ¿A qué viene? A cantarte. ¿No más? Yo creo que el padre diría eso. Pero como él sabe que hay acá, él sabe que no era engaño. No es que vengo a cantarte porque es que necesito que me regales un carro. No. Pero si usted ve la mayoría de la gente a qué se acerca a Dios, hermano. Sí. Pida. Y yo a veces digo, uy, qué carretera, qué hijos tan fastidiosos tiene Dios a ratos. Solo piden. Oiga, ¿no hay alguno que lo ame? ¿No hay alguno que solo quiera pasar tiempo con él? Yo a veces digo, ¿por qué a la gente no le gustará pasar tiempo con Dios a solas? Eso para mí es un misterio. Así como la Biblia dice que hay misterios, para mí ese es uno. Yo disfrutaba pasar tiempo con Dios a solas, solo leyendo la Biblia y sintiendo su gloria y contemplándole y hablándole así con tranquilidad sin pedirle nada, solo en amistad. En amistad, ni siquiera oraba porque era mi trabajo. Sí, yo tenía mis tiempos también para interceder, pero a mí me gustaba pasar tiempo con Él. Yo lo amo a Él, Él es mi delicia. ¿Sí? Entonces a veces nosotros nos preguntamos lo que dice la pastora, ¿será que es que hay unos que son favoritos, otros que son consentidos? Yo digo, no es tanto eso, pero es que hay relaciones diferentes. Y a mí, en mi concepto, ya que la puerta de Dios está abierta para todos, la relación con Dios la marca cada persona. El nivel de relación, de confianza, de amor, de delicia, lo marca cada uno. Cuando la palabra dice que un hijo amado hace relación, entonces eso tiene que ver que ese discípulo era más cercano a él, lo amaba más. ¿Cuál discípulo? Sí, porque Juan te... Pero por eso decimos, él era llamado el discípulo amado, ¿cierto? Sí. Juanito, pero vuelvo y digo, es que lo que no hay que pensar es que Dios es como caprichoso, como algunas mamás, ¿sí? Ay, es que Julito, ay, Julito es mi niño querido. Mira, mamá, pero es el que más la grita. No importa, pero es lindo, siempre lo he querido.
pero la trata mal. Ay, no me importa, es Julito. No, Dios no es así. ¿Por qué Juan era el discípulo amado? Yo me pregunto. Porque estaba siempre con el Señor. Estuvo con él hasta la cruz. ¿Por qué? Él fue después a la cruz con Jesús. Ah, cuando le tocó la hora, no de reproducir los panes, no de sanar al leproso ni de levantar a Lázaro, sino cuando le tocó la hora cruel de estar allá en la cruz, destrozado, despedazado. ¿Quién estaba al pie de él? ¿Pedro? Juan. ¿Jacobo dónde andaba? Porque estaban escondidos por miedo. ¿Y eso? Entonces, ¿por qué él era el discípulo amado? Por nada. Porque siempre estaba al lado de Porque el único que amaba a Cristo de corazón sincero se llamaba Juan. Los demás no. Sencillo, man. Por eso le digo, el que marca la relación con Dios es uno mismo. usted. Usted decide hasta dónde va a ir con Dios. Ahora, en que yo sí veo unas elecciones en el uso. Elecciones En el uso. Y se da por lo mismo. Solamente Dios sabe quién aguanta qué y para qué está hecho cada uno. Claro, Él no a todos los llamó apóstoles ni a todos profetas, pero la relación es diferente. Ojo con eso, nunca se lo olvide, porque usted ve unos ministerios donde el tipo eso brilla porque su llamado es un llamado apostólico o es un evangelista. Pero puede que una intercesora desconocida tenga una relación con Dios más profunda y más cercana al corazón de Dios que el evangelista. Sí, es verdad. ¿Me entendieron la diferencia? Sí. Entonces, en materia de uso, Dios escoge. Pero en materia de relación, usted la marca. Usted es el que la marca porque la puerta está abierta. Y ya, no sé si quedó. Si Claro. está bien respondido o no. Sí, y eso precisamente es eso, ¿no? Porque decir que alguien tiene más de Jesús que otro, pues se basa es en eso. Sí, en el tiempo que pasa con el Correcto. ¿Qué era lo que le gustaba al Señor? Hacer lo que el Padre le quería hacer, agradar al Padre en todo momento. Entonces eso, el agrado de Dios, del Padre, es proporcional a eso, a ser como Cristo. Entonces, entre más uno lo sea o menos uno lo sea, así mismo es la cara que puede poner el Padre cuando alguien se acerca. Ah, ahí viene el pedigüeño, ¿sí me entienden? Dígale que hoy no lo atiendo, ¿sí me entienden? O sea, el Señor, ¿qué dice? Al soberbio y al arrogante, ¿qué? No, ni veremos. A ese lo pone a esperar, ¿sí me entienden? Déjenmelo allá en la sala de espera. Uy, pero ya viene fulanito de tal, el que le canta al Señor, el que lo adora, el que le obedece. ¿Qué va a hacer el Padre? Lo recibe. Amén. Perfecto. Entonces, eso es lo que pasaba con David. Empezó a recibir, a ser promocionado, a recibir las recompensas inmediatas de lo que él hizo para Dios. Pero al mismo tiempo comienza a recibir, se le comienza a permitir a David ser inmerso en tribulaciones y pruebas. O sea, David empezaba un tiempo de preparación para ser rey. Amén. Primero, siéndole dada autoridad y siéndole dada jerarquía, rango. Amén. Pero miren lo que pasa después. Dice, versículo 6, dice: aconteció que mientras ellos volvían, cuando David regresaba de vencer al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantando y danzando con gozo, al son de panderos y otros instrumentos musicales. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban y decían: Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. ¿Qué significaba eso? Pues el rey Saúl hizo cosas, ¿no? Pero el rey Saúl hizo cosas, pero es que este muchacho, hombre, tremendo. Imagínense, un hombre ya curtido, como Saúl, maduro, que sí había tenido sus triunfos, pero era un hombre que había caído en desgracia, ¿no? Y además, en medio de ese ocaso del reinado de Saúl,
empezó a brillar un muchacho con resultados más glamorosos, más gruesos que Saúl. Y la gente comenzó a cantarlo, no solamente a comentarlo, sino a cantarlo. Lo coreaban en las calles. ¿Y esto qué pasó entonces qué pasó con Saúl? Se empezó a enojar. Dice, se enojó muchísimo. Estas palabras le desagradaron y pensó, a David le dan 10.000 y a mí me dan 1.000. No le falta más que el reino. O sea, diciendo, aquí el rey soy yo. Oye, eso uno lo ve, ¿no? En la iglesia. Los religiosos, que sí, ¿para qué han tenido ciertas victorias, ciertos atributos, ciertos reconocimientos en su vida cristiana? Pero de repente Dios levanta a un muchacho para traer un avivamiento. Con poder, con manifestaciones, con liberaciones, con sanidades. Un adorador, en todo el sentido de la palabra, que comienza a opacar, no por la intención del muchacho, sino por la evidencia de Dios en él, opacar al otro señor o a los otros señores. Siempre va a ver usted la reacción de Saúl. Por eso siempre hemos dicho que esto es el reflejo de lo que pasa en la iglesia. Pasó con el pastor Antonio. Todos esos hombres ya maduros, canosos, que tenían jerarquías ya en la iglesia donde nosotros nacimos, comenzaron a ver a ese David brillando. Celos. Y con los celos vino el desprecio. Un muchachito ahí hizo, como dijo aquí Saúl, puede ser, no, pues tan grande él, solamente le falta el reino, yo soy el rey, ¿él quién es? ¿Sí me entienden? Lo que no sabía Saúl era que ya David había sido ungido para reemplazarlo. Saúl no sabía eso. Entonces dice acá, desde aquel día en adelante Saúl miraba con sospecha a David, con recelo, con desconfianza, con envidia. ¿Sí? Aconteció el día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dios estaba detrás de todo esto. O sea, quiero que entiendan que esto no fue algo que fue malo para David. Fue difícil, pero no fue algo malo, fue algo que Dios permitió. Por eso Él envía este espíritu maligno sobre Saúl, para que Saúl se convierta en el cincel de David. ¿Correcto? Y este desvariaba dentro de su casa. David tañía el arpa con su mano, como lo hacía día tras día. Y Saúl tenía una lanza en la mano. Entonces Saúl arrojó la lanza pensando, clavaré a David en la pared. Miren eso. Entonces imagínense a David, le tocaba, mientras tocaba el arpa, esquivar las lanzas de Saúl. Pero David le esquivó 2 veces. Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, mientras que se había apartado de Saúl. Entonces Saúl alejó de sí a David, haciéndole jefe de 1000, y este salía y entraba al frente del pueblo. David tenía éxito en todos sus asuntos, pues el Señor estaba con él. Al ver Saúl que David tenía mucho éxito, le tenía miedo. Pero todo Israel y Judá amaban a David, porque él era quien salía y entraba al frente de ellos. Amén. Eso empieza a pasar cuando usted en la vida cristiana la gracia comienza a incrementarse, y Dios lo comienza como a recompensar, y Dios lo empieza a poner en eminencia, y Dios comienza a traer la recompensa de su lealtad a Dios. Eso trae consecuencias. Siempre va a traer envidias, persecuciones, intrigas, injurias, que usted va a tener que solventar. Y va a tenerlo que solventar con la actitud de David. ¿Cuál es la opción? ¿Ponerme a pelear con los hermanos o con las personas que se levantan contra mí? ¿Qué hacía David? Esquivaba las lanzas. Nunca pensó en levantarse contra el rey. Amén. Nunca. ¿Qué quiere?
Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Esas peleas no las pelea uno, las pelea Dios. Sí, ¿no? Usted ore. Usted ore, ¿sí? Y Dios pelea esas batallas. Amén. Sí. Ahora el tema es cómo una persona al día de hoy pueda reaccionar ante eso, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho trabajo. Y se duele por esas cosas y su corazón se corrompe y se endurece. Pero no logra entender que son cosas que deben pasar en la vida cristiana. Pretender pasar una vida cristiana sin que nadie hable de uno, sin que nadie lo persiga, sin que nadie hable en contra de uno, sin que nadie ore en contra de uno, sin que nadie le tenga envidia, sin que nadie... Miren lo que pasaba. ¿Por qué Saúl actuaba así? Por miedo. El miedo. La gente es así por miedo. Son reacciones carnales y diabólicas que vienen por miedo. Amén. Y si la persona se mantiene en su sitio, mira lo que pasó con David. Dios lo seguía. Entre más Saúl incrementaba su furia contra David, más Dios bendecía a David. Más Dios resaltaba a David, más Dios exaltaba a David. Amén. Y además, mire, porque las consecuencias vienen. Dice que David se convierte además en yerno de Saúl. Además, porque ese era una de las cosas que una de las recompensas que se le daban al que le ganara a Goliat. Entonces Saúl dijo a David: he aquí Merab, mi hija mayor, yo te la daré por mujer, con tal que me seas un hombre valiente y lleves a cabo las batallas del Señor. Pero Saúl pensaba: no será mi mano contra él, la mano de los filisteos será contra él. David respondió a Saúl: ¿quién soy yo y qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Mientras el uno se atragantaba de soberbia y maldad, el otro humildad, ¿me entiendes? Humildad. Es que eso es muy clave, ¿no? Humildad. El orgullo es teramarillo. ¿Sí me entienden? Meterle orgullo al orgullo no es una alternativa, es humildad mata orgullo. Amén. El otro decía: ese lo van a matar los filisteos. El otro decía: uy, ¿quién soy yo, rey, para ser ahora tu yerno, para parte de tu familia? Una familia tan grande. En cambio yo, mira, no soy nada. ¿Sí me entienden? Pero sucedió que cuando llegó el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, fue dada por mujer a Adriel el Mejolatita. ¿Qué empezó a hacer entonces Saúl? A tratar de pasarse por la galleta lo que tenía que hacer. O sea, yo le cuento una cosa: si ya en este punto Saúl ya había sido desechado, imagínense. Mire todo lo que terminó agregándole al desecho de Dios. Más maldad, más la dignidad. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Esto le fue dicho a Saúl y el asunto le pareció bien. Luego pensó Saúl: oiga, el diablo siempre se porta igual, ¿no? Le pasó también a Jacob. Es que me gusta Raquelita. ¿Y qué dijo Labán? Mamola. Mandémosle a Lea, que esa sí no la mira nadie. Borrachémoslo y mandémosle a Lea, la de Hostre, la feíta. Estos bandidos, seguro que sí. Y el hombre se despierta pensando que había tenido su noche nupcial con copas, con Raquel. El tipo suspiraba: Raquelita, uy, cómo soy de bendecido. Y voltea a mirar y es Lea. Y salen estos bandidos, estos truhanes, a decir: no, es que aquí, hermano, aquí no es tan fácil. Aquí no se le puede dar a uno. La que tiene que ser casada primero la mayor, la costumbre nuestra. ¿Quiere a Raquel? Trabaje otros 7 años. No, se pega muy duro. Mire, el diablo es lo mismo. David, ¿quién era la esposa para David? Raquel. Merab. ¿Pero qué? Se portó como un Labán, Saúl. No. Aquí le tenemos esa Mical.
Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, eso le fue dicho. Luego pensó Saúl, yo se la daré para que le sirva de trampa y para que la mano de los filisteos sea contra él. El diablo siempre mandando Micales, el diablo siempre mandando Leas, el diablo siempre mandando Agares, el diablo siempre mandando Dalilas, esposas de Potifar, Isabeles, Atalías, no. siempre para destruirle la bendición al siervo de Dios. Mire, el matrimonio es algo muy serio. Y a uno le duele mucho ver hermano. Mire, yo le digo una cosa. Yo no creo tanto en diseños ultra perfectos, pues. Bueno, sí, diseños perfectos de Dios son perfectos. Pero en cuanto al matrimonio, a uno a veces le venden esa visión ultra ortodoxa de que hay una sola mujer que es para uno en toda la tierra. Eso suena muy que atenta contra el libre albedrío, pensaría yo, algo que uno tiene que defender para poder entender la obra de Dios, amén. Y que algunos dicen que no, que somos como un robot programado por Dios. No, eso es mentira. Porque si el libre albedrío no existiera, no podríamos hablar de justicia. La justicia se basa en lo que usted hizo con su libertad. Eso es la justicia. Si tomó usted buenas o malas decisiones, eso es justicia. Amén. Entonces, a la hora del matrimonio, si bien no, porque imagínese uno, ¿y dónde vivirá? ¿Será en la India? Le toca uno recorrer el mundo entero a ver cuándo. Se vuelve uno viejo, no la encontré. No, ¿sí me entiende? La persona que tiene esa visión, cualquier defecto. Yo me acuerdo que una vez que estaban aquí Angelita y María Paula en épocas de arreglo de la casa y, pues, y estaban en una época en que cada uno estaba en su proceso y hacían así. Y en esos tiempos estaba Alex. Alex me decía allá afuera, uy, pastor, es que veo a mis hermanas peleadas y uy, no me dan ganas de casarme con nadie. Dice, yo le dije a mi hijo, no, mire, cuidado con eso porque uno termina buscando la mujer ultra perfecta, no la va a conseguir, hermano. ¿Y qué terminó? Pues con una de ellas terminó el hombre casándose años después. ¿Sí me entiende? Y evidentemente no se casó con la mujer perfecta, porque nadie es perfecto, ¿me entiende? Solo Cristo y el Dios es perfecto. Pero lo que sí a uno Dios le va a demandar es escoger bien. Saber escoger. Ahora, después Dios me hizo caer en cuenta, ¿no? Yo tenía que cumplir una misión para Dios si yo quería la recompensa de una esposa. ¿Sí? Y yo a quién le eché el ojo, pues a ella. Pero fue una chava de ojo que tuvo como aval Dios. ¿Me entienden? Muy bueno. Y menos mal que no había por ahí un Labán que... no, sí se levantó un Labán tratando de oponerse a eso. Esa era una combinación entre Labán, Saúl, una cosa horrible. ¿Sí? Un pastor que tenía era una cosa terrible. ¿Sí? Pero el diablo siempre opera igual. Entonces, lo que merece Luzmila es tal cosa y el diablo se va a meter a traerle gato por liebre. No, ¿cómo así? Y usted tiene que levantarse a pelear por eso. No, mira, Señor, esta es mi recompensa, esto es lo que voy a recibir. ¿Qué le hace, Señor? Pues vaya a pelear por eso. Yo le he dado autoridad a usted para que lo haga. ¿Se va a dejar? Uno le pregunta al cristiano, ¿se va a dejar? Entonces, Saúl pensando siempre como esta Mical. ¿Y por qué Saúl decía eso? Porque sabía cómo era Mical, fregada. ¿Sí me entiende? Esta lo va a hacer caer. ¿No fue Mical la que se burló de él? Sí. Bueno, lo despreciaba. ¿Me entiende? Entonces, y Saúl dijo a David por segunda vez, hoy serás mi yerno. Entonces Saúl dio órdenes a sus servidores, hablad en secreto a David, diciéndole,
he aquí el rey te aprecia, imagínense, y todos sus servidores te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los servidores de Saúl dijeron estas palabras a oídos de David, y este preguntó: ¿os parece poca cosa ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre e insignificante? Seguía combatiendo el orgullo con humildad. Los servidores de Saúl dieron a este respuesta diciendo: estas palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decide esto, David, el rey no tiene interés en el precio matrimonial, sino en 100 prepucios de filisteos. Lo querían mandar a la boca del lobo. 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Pero Saúl le pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Y cuando los servidores de Saúl declararon a David estas palabras, agradó a David el asunto de ser yerno del rey. Antes que se cumpliera el plazo, David se levantó y partió con su gente. Mató a 200 hombres de los filisteos. ¿Cuánto les habían pedido? 100. Pero por si las moscas, ¿mató a cuántos? 200. Mire, rey, usted quería 100, tome 200. Cuéntenlos. Pues imagínense ahí una guerra de prepucios con pinzas, 1, 2, 3, todos ensangrentados, de cosa terrible. ¿Sí me entienden? Eso pasa mucho. A ver qué es capaz este. Eso, qué cuento. Eso apenas visite la primera cárcel, va a salir como una gallina corriendo. ¿Y usted cómo va a hacer? ¿Cuántos prepucios va a traer cuando el diablo lo trate de poner una trampa? ¿Sí me entiende? ¿O no me está entendiendo? Obviamente lo nuestro hoy no es ir a matar 200, imagínense, pues vamos para la cárcel por delitos contra la humanidad. Imagínense uno cortándole prepucio a la gente. No. Pero si el diablo va a querer que mirar, lo va a calibrar a usted, a ver, si es capaz o no, se va a meter a la Filistea, allá lo van a trasquilar. Trajo 200 prepucios y los entregó todos al rey para llegar a ser yerno del rey. Y Saúl le dio por mujer a su hija Mical, pero al ver y reconocer que el Señor estaba con David y a Mical, hija de Saúl, y que Mical, hija de Saúl, le amaba, Saúl temió aún más a David. Cuando habla de temió es que lo consideraba una amenaza, ¿no? Y Saúl le fue hostil a David todos los días. Los jefes de los filisteos continuaron saliendo a la guerra, y sucedía que cada vez que lo hacían, David tenía más éxito que todos los servidores de Saúl, por lo que su nombre se hizo muy apreciado. Amén. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Esa es su vida, hermano. Cuando uno tiene la gracia de Dios y el favor del Señor, lo que los enemigos de uno, o los que se levantan contra uno, quieren ver, Dios termina haciendo que uno, en vez de que se cumplan los malos deseos de ellos, uno termina teniendo más éxito en manos de Dios. Ese no va a poder, ese se le va a acabar la iglesia en 6. Póngale cuidado. Póngale cuidado. Sí, con nosotros están esperando que a los 6 meses, un año estamos cerrados. ¿Sí? Vamos a cumplir 10 años ahorita en septiembre 13. Eso no van a poder con eso. Y muchos de los que dijeron eso trataron y no pudieron. Un mes. Hubo uno que le duró un mes. Mes y medio, sí. Mes y medio le duró la iglesia. Tenía consolas. Tenía baffles, instrumentos. Y fue tan tremenda la envidia de este señor, que hasta trató de usurpar el nombre que nosotros le queríamos poner a la iglesia. No, pues dejemos así. No voy a entrar en detalles, ¿me entiendes? No voy a entrar en detalles, ni voy a decir nombre ni nada. Sí, pero el nombre que se pensaba en ese tiempo no era el mi amado Jesús, era otro nombre. Pero por cuestiones legales, se omitió eso y oramos al Señor y el Señor nos dio ese nombre, mi amado Jesús. Y curiosamente, cuando fuimos a mirar,
Ni una iglesia en Colombia se llamaba así, ni una. Me decía, oiga, pues sí, en esa época un poquito más de 5.000 iglesias y ni una se le había ocurrido ponerle el llamado a Jesús. Eso sí, cuando salió el nombre, la gente preguntaba, ¿son trinitarios? Porque pues pensaban algunos que de pronto era como una alusión a que Jesús es todo. Pero es desconocimiento porque sí, la Iglesia Unitaria es Pentecostal Unida de Colombia. No, ellos están divididos, ¿no? Porque hay una Pentecostal Unida de Colombia y hay Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Ellos se dividieron, o sea, ellos mismos se dividieron. Sí, correcto. Bueno, dejemos allí, hermanos, pero para que meditemos todo esto, ¿no? La forma en que David aplicó toda la estrategia de Dios en la batalla contra Goliat, lo que significó esa derrota para los filisteos, lo que significó que le hubiera cortado la cabeza a Goliat y todo lo que eso manifiesta en el mundo espiritual, las armas, ¿sí? la doble referencia que representa la batalla de David con las piedras, con la onda, ¿sí? Yendo en el nombre del Señor y con el poder del Espíritu Santo, y cómo nosotros hoy tenemos esas armas espirituales para combatir al enemigo. Amén. Amén o no. Y además cómo a partir de allí David empezó a recibir las recompensas de su lealtad y valentía delante de Dios, y también que simultáneamente a eso comienzan, eso es ineludible, persecuciones, envidias, que Dios permite para formar. Dios permitió a David para formarlo, y que Dios permite a nosotros para formarnos. O sea, cuando le pase a usted, no se sorprenda, ni se desanime, porque la gente que no entiende, ay, mire Dios, ¿por qué pasa esto? Comienzan con la bobada, ¿me quieres o no? La gente que se imagina la vida cristiana como un campo rosado, lleno de masmelos y con ríos de chocolate, yo no sé qué está pensando. Que todo el mundo lo quiera. Ay, mira, ya va el pastor Mauricio, ay, el más divino, y todo el mundo diciendo eso. ¿Qué bobada es esa, hermano? Pues entonces, ¿por qué dirá el Señor que bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre? Dice. Está escrito, ¿no? ¿Por qué lo dice el Señor? Porque ahí hay bienaventuranza. Y además es algo que va a pasar. Necesita que pase. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Bueno, bendito Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos regalas delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, por tu revelación, Señor, por tu enseñanza. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte que esta palabra que hoy nos has dado se grabe en nuestros corazones, Señor, y que allí en nuestros corazones rinda un fruto abundante y rebosante, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, oramos también para que toda enfermedad se vaya de nuestros cuerpos en el nombre de Jesús, porque escrito está, Señor, que por la llaga tuya, Señor amado, somos nosotros curados y somos nosotros sanados, Señor. Amén. Señor, en el nombre de Jesús reprendemos toda retaliación, toda venganza, furia de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra se convierta, amado Dios, en una herramienta poderosa, Señor. Yo te pido que de verdad mis hermanos la guarden allí, Señor, que no la borren, que el enemigo no la borre, Señor. Que sean ellos buena tierra, Señor, para conservarla y para ponerla en práctica, Señor, en sus vidas espirituales, en sus vidas cristianas, Señor. Yo en el nombre de Jesús ato todo satanismo, toda brujería, toda oposición. La atamos en el nombre de Jesús y la echamos al abismo en esta misma hora, por el poder que hay en ti, Señor maravilloso. Ahora mismo, Señor de la gloria. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que desate sobre nosotros el Espíritu de Jehová, Señor, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, Señor. Que sobre nosotros esté la chequina, la columna de fuego, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros,
tenga de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz, Señor. Que tu sangre también nos cubra, Señor, que tu paz, la que sobrepasa todo entendimiento, nos llene, y que tú nos afirmes en el gozo de la salvación, Señor. Señor, y que tú, amado, acampes alrededor de los que te tenemos y nos defiendas, en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos el culto del domingo, te pedimos que tú te glorifiques, Señor, Señor, y que tu poder esté en medio de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, lleva a mis hermanos en paz. Atamos todo espíritu de el caballero de la noche, de Morfeo, Señor, danos descanso y danos reparación en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Nos vemos el domingo. Amén. Amén.